Para la audiencia amplia en el eje cafetero y en el país de eje 21, hoy vamos a dialogar con el doctor Omar Yepes Alzate, en la actualidad presidente del Directorio Nacional Conservador, ex senador de la República durante 40 años y un dirigente político muy acatado y con mucha voz todavía en el departamento de Caldas. Doctor Omar, yo creo que en un diálogo de esto lo primero que nosotros podríamos entrar a hablar es sobre la situación política del país. La primera pregunta que le haría es a usted, como dirigente político, ¿cuál es su opinión sobre las protestas sociales que desde el 21 de noviembre se vienen dando con tanta regularidad en Colombia? Yo creo que ahí, si nos atenemos a las razones que adujeron al comienzo los programadores del paro o de las marchas, muy poca razón, porque estaban alegando que el país estaba sometido a las políticas del Fondo Monetario Internacional y de la OCDE, y ahí no hay ningún sometimiento. El Fondo Monetario Internacional en este momento no tiene control sobre las políticas del país porque el país no es prestamista del Fondo Monetario. El Fondo Monetario pone condiciones cuando ha prestado plata a los gobiernos. El OCDE es una organización para el perfeccionamiento de las políticas gubernamentales. Santos se comprometió a fondo en meterse dentro de ese organismo y ahí está el país ya en cierta forma admitido, y si observa las políticas se mantiene allá, si no las observa sale de allá. Pero no hay ningún tipo de sometimiento en materia económica, nada por el estilo. Alegaban que había un régimen pensional y laboral muy dañino para quienes estaban gozando de las pensiones o del régimen laboral actual. Y resulta que el gobierno no tiene proyectos. Hay unas recomendaciones que le han hecho algunas instituciones nacionales, la ANDI, FEDesarrollo, algunos organismos dedicados a estudiar los problemas del país, y el gobierno las está analizando para tratar de llevar algún proyecto, pero obviamente antes de llevarlo, pues lo tiene que concertar con ese tipo de organizaciones. Quería preguntarle sobre eso, doctor Omar. Ya usted como presidente del Directorio Nacional Conservador, como jefe de un partido que es partido de gobierno en este momento, ¿qué apreciación le hace a esas conversaciones convocadas por el Ejecutivo para tratar de calmar de pronto los ánimos de la gente? Pues yo diría que ni siquiera calmar, es que no se le olvide que el presidente cada 8 días está haciendo conversatorios en distintos municipios del país, desde el mismo momento en que empezó su gobierno. O sea que está conversando con la ciudadanía como tiene que hacerlo cualquier gobernante, para estarlos escuchando y tratar de adelantar políticas para satisfacer esas inquietudes. Obvio, el presidente, con motivo de la marcha, anunció que iba a hacer unos conversatorios por todo el país y desde luego con los promotores del paro para oírlos, a ver de qué manera logra conciliar algunas peticiones con los propios planes de desarrollo que tiene el gobierno. Doctor Omar, hablemos un poco de las elecciones pasadas. En Caldas y en Manizales se presentó un fenómeno que usted sabe valorarlo muy bien, el voto de opinión. ¿Cómo viste las posibilidades de que hayan dos personas jóvenes a manejar los destinos de Caldas y de Manizales, Luis Carlos Velázquez y Carlos Mario Marín? No tienen ninguna experiencia en el manejo de lo público, pero desde que tengan buen juicio y se asesoren bien y oigan, pueden hacer un buen gobierno. Bueno, pero ¿usted qué opina, doctor Omar, sobre las propuestas concretas que como candidatos hicieron los dos ganadores en las pasadas elecciones? Bueno, hay un ganador. ¿Hablando de Caldas o hablando del Caldas país? Y Manizales. De Caldas y Manizales. Yo diría que la gente no vota tanto por propuestas. La gente vota más por emociones, y yo creo que dentro de esta molestia generalizada que hay de la ciudadanía enfrente de la clase política tradicional, que era la que estaba gobernando tanto departamento como municipio, se lanzaron
a protestar votando por otros candidatos, muchas veces sin conocerlos y sin conocer lo que estaban planteando. Porque la verdad es que no hubo como mucha posibilidad de que los programas llegaran a la mente de los ciudadanos como tal, porque la gente votó o por la juventud de los candidatos o por la simpatía que pudieran derrochar los candidatos o por la juventud de los candidatos para ensayar algo nuevo o como protesta contra lo que había. Hay múltiples razones, pero yo diría que la mayor, la protesta. Doctor Omar, hablemos un poco ya de su vida personal, de su vida como dirigente político, alguien que ha marcado tanta influencia en el departamento y en la ciudad. ¿Cómo ve usted esta situación de después de 40 años de haber detentado el poder en Caldas, de haber hecho que la gente votara por los candidatos que usted recomendaba, todo eso, que esto se volteó, que ya no tiene poder político? ¿Cómo se ve Omar Yepes Alzate frente a esa situación? No, yo creo que la política toda tiene sus tiempos. Este no es el tiempo de nosotros. El tiempo de nosotros ya pasó. Mientras estuvimos en el poder, yo creo que hicimos demasiadas cosas por el departamento. Lo que pasa es que la gente de Manizales no se mueven de Manizales. Pero si se movieran de Manizales y fueran a preguntar a los pueblos, encontrarán que hicimos carreteras rurales, que hicimos colegios, que hicimos escuelas, que hicimos hospitales, que hicimos puestos de salud, que electrificamos, que hicimos acueductos, que patrocinamos alcantarillados, que se adelantaron planes de vivienda, que patrocinamos el deporte, y esa es la razón por la que hubiéramos durado tantísimos años en el Congreso Nacional. La gente entendía que estábamos haciendo algo positivo y por lo mismo nos acompañó. Nosotros en lo pequeño y en lo grande estuvimos muy presentes. Doctor Omar, siempre se ha dicho que un líder político debe tener una coraza para resistir muchas veces los improperios, las críticas que se dan. En el caso suyo, ¿usted qué siente cuando en los medios, sobre todo en las redes sociales, la gente trata de cuestionarlo, de hablar de nepotismo, de todas las cosas? Que cuestionen, me parece que eso es lo normal, porque es que es la competencia política. Lo que mortifica, desde luego, es cuando se insulta o cuando se atribuyen delitos y conductas que uno no ha cometido. Por ejemplo, a mí me molesta mucho todavía con ese cuento del robo a Caldas. El robo a Caldas no existió, ese fue un montaje que hizo un procurador de ese tiempo, estimulado y movido por la clase dirigente de Manizales, que querían tumbar a Barco, a Luis Guillermo Giraldo y a Omar Yepes del poder. Y entonces se valieron de un vicecontralor que hubo en ese entonces, oriundo de Manizales, para que nos hicieran un montaje que finalmente no llegó a nada. El procurador, en vista de que no había pruebas reales, dejó prescribir eso. Y la justicia, nosotros mismos fuimos ante la justicia. Yo fui a los 2 días de haber sacado semejante escandalazo, donde un juez y le dije, mire, el procurador dijo esto, aquí están los periódicos con todas sus afirmaciones, investígueme. A los 2 meses el juez cerró el caso y dijo, aquí no hay nada que investigar. Lo mismo pasó con el doctor Luis Guillermo. Barco no interpuso esa acción contra sí mismo, pero salió indemne totalmente de todo eso. Es molesto y eso también es entendible, ¿no? Los adversarios pululan y la manera de bajarlo a uno del poder para poder ellos ocupar ese espacio es atribuyendo faltas que no se han cometido o haciendo uso de los infundios. Hay otra pregunta muy importante para hacerle, doctor Omar, es referente a las ingratitudes políticas de aquellas personas que estuvieron tanto tiempo a su lado, que usted los ubicó en posiciones muy buenas a nivel departamental y nacional, que alcanzaron incluso jubilarse con puestos buenos por lo que usted hizo por ellos y que se fueron yendo. ¿Qué siente Omar Yepes Alzate frente a esa ingratitud de la gente en la actividad política? Alguien ha dicho que la gratitud es la memoria del corazón. Sí, ¿no? La gente, casi pudiera decirse, es ingrata por naturaleza. De 100 jubilados, 90%
nos ha dado la espalda. Y uno dice, hombre, que a uno le dé la espalda a la gente, pues es lo normal, porque la sociedad tiene movilidad y hoy está aquí, mañana está allí por una o por otra razón. Doctor Omar, tenemos conocimiento de que es una persona que le gusta mucho la lectura. Yo sé que tiene una muy buena biblioteca y que le encanta leer los autores caldenses. Hábleme un poco de qué escritor caldense usted recuerda que crea que hizo una buena labor con la palabra. Silvio Villegas, Gilberto Alzate Avendaño, Arturo Arango Uribe, que creó Crónica, el mismo Arias Trujillo. ¿Cómo viste esa? No, Caldas ha sido un departamento que ha producido unas figuras muy importantes y que se las ha entregado al país. Yo recuerdo que hace 50 años, 40 años todavía, Caldas era un guía para el país, en el campo económico a través de la industria del café, en el campo de la política a través de grandes políticos, pensadores y oradores, Gilberto Alzate, Fernando Londoño, Silvio Villegas, Hernán Jaramillo Campo, Antonio Álvarez Restrepo, que era antioqueño de Sonsón, pero prácticamente se formó aquí. Doctor Omar, hay una pregunta que yo creo, usted que se movió 40 años, sigue moviéndose en la actividad política. ¿Cómo vivió usted esa época en que el Congreso estuvo tan cuestionado por el paramilitarismo? Tantos líderes políticos coaccionando al elector, valiéndose de los grupos armados para poder asegurar su curul. Usted pasó indemne frente a esto, nunca se ha oído en Caldas que Omar Yepes Alzate haya estado salpicado de dineros de falsa procedencia en este sentido. ¿Cómo usted vio eso desde fue un momento desafortunado para el país, pero todo el mundo se enfocó en la clase política y resulta que el narcotráfico estaba en toda parte, en toda parte. Estaban comprando fincas y hubo mucha gente que se enriqueció vendiendo caro sus propiedades. Estaban en la tarea de la construcción y vendían los apartamentos y todas las urbanizaciones que construían. Estaban en las concesionarias de los vehículos. Estaban comprando y vendiendo ganado. Estaban en muchas actividades comerciales, en la banca, en el manejo de las droguerías, en los centros comerciales, unas veces directamente, otras veces por interpuestas personas. O sea que el país todo estuvo comprometido en eso. Lo que pasa es que la política está en vitrina todos los días. Es una actividad pública de mucha resonancia y entonces las Cortes miraron hacia la política y no miraron en las otras direcciones, cometiendo en muchos casos grandes injusticias. Finalmente, doctor Omar, ya para terminar esta charla, el tiempo es corto, desafortunadamente en los medios. Uno nota que Omar Yepes tiene mucha recordación entre el pueblo caldense, pero tiene una cantidad de gente que es muy agradecida y es grata y sigue con usted. Y uno se da cuenta de eso es cuando hace convocatorias y llena un auditorio. Por ejemplo, el Fondo Cultural del Café, usted hace una convocatoria y eso se llena. ¿Qué siente Omar Yepes Alzate frente a ese respaldo que a veces le da a la ciudadanía? No, pues, desde luego que satisfacción, producto, yo diría, del deber cumplido. Ya brevemente, César Montoya Ocampo, que usted admiró mucho y tenía por usted una amistad muy grande, hizo alguna vez una crónica sobre cómo veía a Omar Yepes en la edad ya madura, cuando estuviera ya pasado los 80 años. ¿Cómo si usted ve, usted después de haber sido protagonista de tanto la historia de Caldas, cuando esté retirado totalmente? No, yo hoy, antes, cuando estaba metido de lleno en la actividad política, y mañana como un ser común y corriente, que ha atravesado por distintas fases de la vida nacional, que ha tratado de hacer las cosas dentro de sus posibilidades como se deberían de hacer,
y yo diría que me sentiría ya cuando esté totalmente retirado, que en algún momento será, agradecido con la vida, agradecido con la gente que me dio oportunidades y muy tranquilo, porque creo que no pasé en balde por este paso terrenal. Estas eran pues declaraciones amplias del doctor Omar Yepes Alzate aquí a la audiencia de G21. Abordó problemas nacionales, problemas de Caldas, su vida personal y la actividad política.